Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios, con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy correspondiente al martes 24 de agosto del año 2021. Bienvenidos por todos los medios, como nos gusta. Qué rico. Ay, qué delicioso. Es nuestro café. El café de Por Todos los Medios, ustedes saben, es cortesía de Vila Café. Y, por supuesto, usted lo puede tener. Se lo llevan a su casa, se lo llevan a la oficina, se lo llevan al negocio si usted llama al 0412-254-2672. Y Samia, ¿oíste, Catherine? Samia es esta mata, se llama así. Dicen que es una planta de la prosperidad, le dicen que de la buena suerte, de la... Dicen eso, esto es de Vivero Las Terrazas, amigos. Vivero Las Terrazas. Ustedes pueden conversar con ellos si quieren una planta así como esta, precisamente para esto de la prosperidad, la buena suerte. O simplemente un detalle, un adorno. En su Instagram, Vivero de Terrazas. Espíritu erecto. Esto es muy importante, amigos, a la hora de salir. Y les recordamos los buenos días de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación, Willy Arcaya, en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa, Marilia García, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios, Génesis Rodríguez en la información, y allí frente al máster está César Arteaga. Juntos vámonos para que no nos desampare en todo el día. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esto es Por Todos los Medios. Nosotros comprometidos con el periodismo independiente, imparcial. Claro, con ustedes que son nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela. Pero no en cualquier emisora. No. Estamos en Radio Caracas, Radio Caracas, Radio, 90 años, amigos, la pionera. Mi cuenta Twitter es @mingo_1, ese 1 en número. En Instagram saludamos a todos los que están conectados allí en Mingo Blanco TV. ¿Cómo están ustedes, amigos? Y por supuesto, todos estamos en el mismo equipo. ¿Saben dónde estamos? RCR en todas las plataformas, RCR 750 y la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puso a la orden. ¿Cómo que a la orden de qué, chico? ¿No te enteraste? Ay, Mingo, los señores de la Corte Interamericana estarían dispuestos a velar
que las conversaciones entre el régimen y la plataforma unitaria, ¿qué te parece ese nombre? Plataforma unitaria, se hagan como es debido, sí, chico, echarles un ojito a las reuniones de México, las que pospusieron para septiembre, eso sí, con ciertas condiciones. Si van a ser los chaperones de las partes en conflicto, bueno, pues mínimo, exigen que las conversaciones sean serias, amplias e inclusivas para la urgente reconstrucción de la institucionalidad democrática de Venezuela. Fíjate que hasta estos señores hablan de reconstrucción de la institucionalidad democrática. Bueno, es que es lógico, Mingo. Nosotros tenemos que arrancar de cero. Esto no es un país, esto es un garabato, esto es un disparate que, por cierto, le ha salido bien bueno a estos malandros, que son los únicos que están cómodos, los malandros de los dos bandos, porque para que exista el régimen que tenemos hoy en día, no podemos olvidar que ha existido una oposición que le ha puesto todo en bandeja de plata. Claro, para ellos subsistir y llenarse. Claro, tampoco es una garantía absoluta que la Corte Interamericana intermedie. A los cretinos del régimen les importa un comino lo que esta gente o la Corte Penal Internacional o cualquier organismo serio diga o haga para hacerlo recular. Esa Corte Interamericana no es la que dictó las medidas cautelares para el hospital de niños. ¿Viste, no? ¿Y qué ha hecho el régimen? Se asustó tan siquiera un poquito, salió corriendo a equipar o a reactivar el programa de trasplante de órganos. Ha evitado que sigan muriendo los niñitos por respeto a esas medidas cautelares. Nada, Mingo, nada de nada. Esas medidas, ese deterioro, esos niñitos que se mueren, no le quitan el sueño a Nicolás ni a los suyos. Ese quiere que lo reconozcan y punto. Ese es su punto de honor. Una vez que logre ese objetivo, te vas a acordar de mí. Todo volverá a ser como al principio, un infierno para los venezolanos. Tú leíste el comunicado que publicaron. Es tan democrático, Mingo. Eso sí, no dice nada que nosotros no sepamos. No dice nada nuevo. Oye esto. Abro comillas, mi amor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera que Venezuela enfrenta una profunda crisis de institucionalidad democrática que tiene sus raíces en la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos y que ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho. Esta circunstancia ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos contra las personas que hacen público su disenso con el gobierno, así como el deterioro de las condiciones de vida de la población en general, responsable por la migración forzada de al menos 5.6 millones de personas desde 2015, cierro comillas. Más de 5 millones de venezolanos y contando, Mingo, porque el número aumenta. Este año se ha ido más gente. Es más, Mingo, pregúntele a cualquier muchacho entre los 18 y 25 años que qué piensa hacer cuando salga de la universidad. Bueno, si es que está estudiando, ¿no? Y al rompe te responde, irme del país. Así que no pongo en duda las buenas intenciones de la Corte Interamericana. Mis dudas recaen, como siempre, en las partes en conflicto. Una por tramposa y la otra por embustera. Esto es como... No, esto no es una vulgar pelea entre hermanos que la mamá puede resolverla dándole un chancletazo a cada tripón y amarrándolos barriga con barriga. No, mi amor querido. Esto es una negociación entre ampones. Aquí la meta es que nosotros, los rehenes, podamos librarnos de nuestros captores para reconstruir, reunificar y democratizar nuestro país, mi corazón. Cambio y fuera. Otro nivel. Aqua Prados, amigos. Con permiso. Sabe que debemos tomar unos cuantos vasos de agua todos los días.
pero que sea de Aqua Prados. Ustedes saben dónde están ellos, en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este, en plena avenida principal de Prados del Este. Si quieren conversar con ellos en su WhatsApp 0414-391-3637 de Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Bueno, amigos, hoy tenemos un programa especial. Hoy no vamos a hacer el Está Circulando, vamos a entrar de lleno y por supuesto vamos a correr porque tenemos hoy dos ilustres queridos amigos del programa, amigos de ustedes, amigos de Radio Caracas. Y les cuento rápidamente que el martes pasado, cuando estuvo nuestro querido ilustre amigo que ya está aquí, voy a presentarlos de inmediato. Están aquí Víctor Maldonado, ustedes lo conocen, y Miguel Fontán. ¿Cómo están, mi Hola, amigo? ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo, buenos días, Víctor. Qué bueno que están aquí y los tenemos acá en el estudio y estamos juntos para abrir este diálogo constructivo, esta charla matutina, porque voy a hacer esta breve introducción para darle la palabra a nuestros invitados rápidamente. El martes pasado, cuando Víctor nos visitó, yo traje este libro que está aquí. Y terminamos el programa, yo me permití leer un pequeño párrafo de La tercera ola de Alvin Toffler. Este libro, le estaba diciendo a Miguel Fontán, está dedicado no por Alvin Toffler, sino por mi abuelo, José Leandro Estrada Olivo, que dice: un recuerdo a mi querido nieto y ahijado, José Domingo, en este día de Navidad, Caracas, 24 de diciembre de 1980, José Leandro Estrada Olivo. El texto es de 1980 y esta es la primera edición, noviembre de 1980. Y entonces yo le decía a Víctor, cuando terminamos el programa, mira, ¿por qué no hacemos no un debate? Vamos a hacer una tertulia, vamos a conversar contigo y con Miguel Fontán sobre la tercera ola, pero evidentemente hay unas cosas aquí que no están vigentes, hay otras cosas que sí, que perduran en el tiempo. Vamos a comprometerlos a ellos para actualizar algunos principios que aparecen aquí y traerlos al hoy. Y me voy a permitir leer rápidamente para que sirva de introducción y darle la palabra a Víctor y a Miguel. Fíjense ustedes que Toffler dice lo siguiente: la responsabilidad del cambio nos incumbe a nosotros. Debemos empezar por nosotros mismos, aprendiendo a no cerrar permanentemente nuestras mentes a lo nuevo, a lo sorprendente, a lo aparentemente radical. Esto significa luchar contra los asesinos de ideas que se apresuran a matar cualquier nueva sugerencia sobre la base de su inviabilidad, al tiempo que defienden como viable todo lo que ahora existe, por absurdo, opresivo o estéril como pueda ser. Significa luchar por la libertad de expresión, por el derecho a la gente de expresar sus ideas, aunque sean heréticas. Por encima de todo, y con esto terminaba yo el programa con Víctor, significa dar comienzo ya a este proceso de reconstrucción antes de que una mayor desintegración de los sistemas políticos existentes haga salir a las calles a las fuerzas de la tiranía e imposibilite una transición pacífica a la democracia del siglo XXI. Si empezamos ahora, nosotros y nuestros hijos podemos tomar parte de la excitante reconstitución, no solo de nuestras anticuadas estructuras políticas, sino también de la civilización misma. Y termina diciendo: como la generación de los revolucionarios puros, nosotros tenemos un destino que crear. Sirvan estas palabras, que son el final de este maravilloso texto que estoy seguro muchos de ustedes leyeron en su momento. Yo lo he leído un par de veces más después y lo he consultado en otras oportunidades. Y hoy lo traemos a colación para conversar con dos amigos del programa
sobre esto que nos mortifica, porque en esencia, si ustedes los leen y los escuchan a ellos, hay algo de ruptura con el sistema que nos agobia y que no nos permite avanzar. Yo voy a dejar mis palabras hasta aquí para darles de nuevo la bienvenida a Víctor Maldonado y a Miguel Fontán, que con lapsos 3-4 minutos cada uno exponga sus ideas. Le decía a Miguel que ojalá nos enfoquemos hoy en lo político, por ejemplo, porque a lo mejor esto nos va a comprometer a que hagamos 2 o 3 entregas más de esta misma charla constructiva con Víctor y con Miguel. Buenos días, Víctor. Buenos días, Miguel. Buenos días, Mingo. Buenos días, Víctor. Hola a todos y saludos a toda nuestra audiencia. Y celebro, digamos, esta oportunidad, mi querido Mingo y Miguel, de conversar a profundidad sobre un tema y sobre el conjunto de premisas que nos propone o nos propuso Toffler en algún momento, ¿no? Y yo propongo que abra fuego, Miguel. Qué bueno. Bueno, yo voy a abrir con esto, ¿no? Toffler era, digo era porque ya en el 2016 nos dejó un gran optimista del futuro, ¿no? Háblale al micrófono, Miguel. Un gran optimista del futuro. Okay. Y hay en la introducción de ese libro hay varias cosas interesantes que nos dan pista de cómo él escribió y para qué escribió ese libro, ¿no? En ese libro se enfocaba, él tenía un libro anterior que no recuerdo. Posterior al shock del futuro. Exactamente, ahí se enfocaba en la estructura y aquí en el proceso de lo que es la construcción de esa sociedad. Sí. Y él planteaba una idea que es interesante, ¿no? Que él decía que toda civilización trae consigo nuevos estilos familiares, nuevas formas de trabajo, nuevas maneras de amar, nuevas maneras de vivir. Y también trae nuevos conflictos políticos y una nueva economía. Sin embargo, por sobre todas esas cosas, traía una nueva civilización, construye su propia conciencia. Y yo creo que por ahí es que tenemos que empezar, si vamos a revisar el tema de lo político, es revisar la conciencia que nosotros tenemos sobre lo que somos hoy en día y sobre lo que queremos ser mañana. Porque si algo nos marca este tiempo, por lo menos en Venezuela, es que somos una sociedad que está atrapada en una agonía, en una conciencia de que lo político no nos puede resolver el problema, o que el problema a resolver de la sociedad es solo de lo político, independientemente de la representación que tenga, ¿no? Entonces yo creo que esa sociedad tiene que empezar a construir su nueva conciencia de que el esfuerzo individual ciertamente ayuda a la construcción de una sociedad, pero esa sociedad necesita un tejido, una visión como sociedad para poder ubicar en ella representantes políticos adecuados, ya que estamos hablando del tema político, que nos ayuden a catalizar y que nos ayuden a promover los cambios que necesitamos para ese futuro, que algunas cosas, como tú dijiste, se han dado y otras cosas no. En todo caso, si algo queda pendiente de todo ese libro, precisamente está en la parte final que leíste, la profundización de una verdadera democracia que abone hacia la dignidad y que abone hacia la libertad, que parece que eso lo hemos perdido. Sí, porque me parece excelente todo lo que has dicho, y yo agregaría lo de las élites. Entonces quisiera el análisis también de ustedes, que lo centren allí, porque si aparentemente esto que has mencionado, la lista que has mencionado de aspectos inherentes a la sociedad, cambian, se modernizan, se transforman en el tiempo, pese a las élites. Es la pregunta que me surge en estos momentos, porque las élites son las que parecen que más cuesta arrimar para que se generen con más dinamismo esos cambios que requiere la gente, que está como paralizada esperando. Yo le voy a dar esta parte a Víctor, pero quisiera entrar con esto. Por favor. No es pese a las élites, es con las élites. Lo que pasa es que nuestras élites han sido tan malas que los cambios los hemos hecho pese a ellas. Pero si queremos hacer una construcción política, una construcción, un orden social correcto, una vida, unas condiciones para una vida digna de ser vivida, tiene que ser con las élites. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. A mí también me parece brillante y muy oportuna las introducciones de Mingo y de Miguel Fontán. A ver, cuando uno en la época leyó a Toffler,
uno recuerda que estábamos entre los 70 y los 80, que era un periodo de mayor optimismo que el que vivimos actualmente. Y un periodo en el cual parecía que uno podía asomarse al futuro y encontrar hacia el futuro un conjunto de determinantes. O sea, los futurólogos que decían, hay unas tendencias, unas grandes tendencias que de conjugarse apropiadamente van a construir mejores oportunidades para el ser humano. Por eso es que la primera reflexión es que cuando uno vuelve a leer esto, en el siglo XXI, uno pareciera que viniendo de ese pasado y habiéndonos asomado a esa posibilidad del futuro, uno encuentra con que el futuro es ahora el cementerio de las promesas defraudadas. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque la cosa no fue tal y como se planteó. No fue tan sencilla, no fue tan afortunada para la gente, y porque nos conseguimos con que la historia no termina, porque la historia finalmente es el relato de lo que hace el hombre con su acontecer en el medio de los demás. Entonces, cuando se dijo, bueno, llegamos a un nivel de desarrollo tecnológico tal que lo que procede ahora es simplemente una especie de deslizamiento maravilloso hacia la prosperidad, nos conseguimos que Occidente hoy está acosada por una civilización que quiere extenderse y que contradice todos los principios sobre los que Occidente se fundamenta. Nos conseguimos con que el poder acumulado que pretendió ser a través de estas redes del gran invento que fue las redes sociales, el internet, pues ahora son el espacio donde unos señores feudales, los señores feudales de la información, deciden qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se puede ver, qué es lo que no se puede ver. No se puede ver, por ejemplo, el seno de una mujer, pero se puede ver en vivo y en directo una matanza o la decapitación de alguien en manos de unos extremistas radicales en el Medio Oriente. O, bueno, cualquier cosa. Entonces, claro, uno dice, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que la cosa no terminó siendo tan bonita como se planteaba. Y bueno, lo que pasó era el ser humano. Y entonces nos colocamos con el ser humano en el plano de lo que Talcott Parsons llamaba los evolucionarios universales. El ser humano al final ha construido civilización a través de un conjunto, de un acopio de productos culturales que le sirven, pero que tienen por supuesto limitaciones. El primero, la familia. ¿Ok? Disuelto el concepto medular de la familia, entonces la sociedad no empieza a funcionar en modo de falla, así como las computadoras, cuando uno la tiene que prender, empieza a funcionar con muchísima más dificultad, porque entonces, en ausencia de la familia, tal y como se entendió por millones de años, no hay cómo replicar la cultura, las tradiciones, las normas y los principios de nuestra civilización. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con la división del trabajo. O sea, nosotros conseguimos como seres humanos que la mejor forma de progresar es que unos se ocupen de una cosa y otros de otra, dependiendo del talento y las habilidades. Cuando esa división del trabajo se ve de nuevo confrontada y de alguna manera fracturada por las nuevas tecnologías, entonces aquello que parecía ser una promesa deja de ser una promesa y se transforma en un esquema monstruoso de gente muy insatisfecha, porque además, a través de la división del trabajo, el ser humano consiguió alguna vez reconocimiento, afecto, o sea, consiguió el ritualizar aquello que nos es propio en razón de que somos animales depredadores. El tercer aspecto que siempre ha acompañado al ser humano es el tema del poder. Y aquí, digamos, está la situación medular. Respecto del poder, el ser humano siempre se ha planteado la mejor de las aspiraciones, pero finalmente de lo que estábamos hablando es que el poder es la inmensa oportunidad para la traición. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen poder dejan de pensar en términos sociales, empiezan a pensar en cómo yo utilizo el poder para acumular más poder, para lograr el reconocimiento de los demás, el reconocimiento servil de los demás. Entonces nos encontramos con estructuras sociales
cuya obsesión es la dominación del otro y la domesticación del otro. Entonces, ¿qué tenemos ahora como gran promesa? Los mismos problemas de siempre. ¿Cómo hacer para replicar nuestra civilización ahora en extremo peligro? ¿Cómo hacer para organizar la familia ahora en el marco de una mayor tolerancia? ¿Y cómo hacemos para que siga habiendo el espacio, el hecho social, trabajo como espacio de reconocimiento, remuneración, el afectividad más allá de la familia? O sea, ¿cómo hacemos para que la división del trabajo siga trayéndonos civilidad y civilización y no formas de opresión? Y finalmente, ¿qué hacemos con el poder? Porque el poder es el resultado de aquellos que acumulan riqueza, de aquellos que tienen el liderazgo otorgado por los demás, pero que tienen una inmensa tentación, constante tentación de traicionar el mandato y convertirse ellos en hegemones en contra de todo el mundo. Bueno, yo tengo que hacer un pequeño paréntesis, vamos a un intervalo breve. ¿Cómo encajan dentro de lo que han mencionado Víctor de familia, trabajo y poder instituciones como la iglesia, instituciones como los partidos políticos? Estoy tratando de interpretar un poco al auditorio. Erika, vamos a saludarla también, no la hemos saludado. Erika está conectada con nosotros. Tiene ya hola, inquietudes. Buenos días. Buenos días a todos. Hola, Miguel, hola, Víctor. Todos tienen audífonos. Perfecto, magnífico. Yo soy el que no los tenía. Entonces, pero vamos un momento. Unos sospechosos audífonos rojos. Hoy tenemos un programa especial. Esto es un programa especial, evidentemente, con ustedes, este riquísimo auditorio de todos los días, pero con dos maravillosos invitados como lo son Miguel Fontán y Víctor Maldonado. En breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Qué bueno es en estos momentos contar con un aliado como The Lab Biodiagnóstica, que es un laboratorio clínico con un concepto original. Usted va a viajar PCR Real Time, que es en tiempo real, pero además en tiempo récord el resultado. Y si usted quiere, la toma se puede hacer en su casa. El examen se puede hacer en su casa o en su oficina o donde usted nos diga, porque The Lab cuenta con ese servicio a domicilio, perfil COVID o, mire, cualquier examen de laboratorio que le mande a hacer su médico y que usted requiera con ese tiempo récord que ofrece The Lab Biodiagnóstica. Pueden conversar con ellos acá en este número 0414-202-2900. The Lab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Wilfredo y Lucrecia, que están al frente de Comercializadora Prada, me dijeron: mira, Mingo, promociona los yogurt de leche de cabra. Fíjense los que quedan, porque volaron ayer. Queda piña, queda fresa y queda durazno. Comercializadora Prada. Esto, porque hay gente que es intolerante a la leche de vaca, pues, pero usted cuenta con estos yogurt que están introduciendo en Comercializadora Prada. Hay una muchacha que es fabulosa cuando usted habla con ella, que es Adriana. Ella es quien le va a atender y le va a tomar su pedido. Ahí los tienen, ahí tienen precisamente los yogures de leche de cabra. Son una maravilla, los recomiendo. 0424-120-35-62. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos, con la mejor relación precio-sabor. Yo sé que usted necesita un examen de la vista. Si usted necesita, no me diga que no. Bueno, en Farmacia CVS. Farmacia CVS, ¿dónde está la Farmacia CVS, Mingo? En el CCST, en el nivel C1, justo frente a Beco, al lado del Banco Mercantil, pero ahora tenemos una nueva sede que es en Chacaíto y ya tiene el servicio de óptica también, que a un precio sorprendente usted logra el examen de la vista, la fórmula, los cristales, la montura y el estuche. Por eso es que decimos desde un primer momento que es un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más todo lo demás. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país.
Continuamos por todos los medios con Mingo. Bueno, hoy un programa especial de Por Todos los Medios. No me queda la menor duda que vamos a tener otras entregas con nuestros queridos ilustres invitados para seguir desmenuzando todo esto, porque evidentemente que no va a haber chance de hacerlo en todos los órdenes que quisiéramos abordar con ellos. Están con nosotros Miguel Fontán y Víctor Maldonado. Erika, que ya la saludamos, no sé si tiene planteamientos para ellos en las introducciones que hicieron, porque siempre Erika está chequeando los chats. Los comentarios de nuestros amigos. Mingo, por ejemplo, Juan Santos está preguntándole a Víctor y a Miguel, quiere que profundicen un poco más en cuáles élites. Las élites interpretadas como un grupo de fracasados, ineptos, incompetentes, llenos de soberbia que nos han llevado a este desastre que vivimos hoy en día. Argenis Gómez les comenta que la gente, las élites, jamás van a dejar su poder. Y también quieren que profundicen o que hagan algún comentario para las soluciones a través de la tercera vía, no de la tercera ola, a través de la tercera vía. Y si Hugo Chávez en su momento no se presentó y se vendió y se mercadeó como esa tercera vía que iba a acabar con estas élites o la Cuarta República. Muy bien, nos dicen también, Mingo, recuerda la pregunta que hiciste en el tweet que colocaste invitando al programa, de cómo todos nosotros podemos realizar esa transición pacífica a una nueva sociedad evidentemente más juiciosa, más sensata, más democrática. Nuestros invitados están tomando nota de las inquietudes y vamos a satisfacer para que no haya cabos sueltos. Miguel. Fíjate, con respecto a las élites, efectivamente nosotros tenemos esas élites en Venezuela desde hace algún tiempo para acá, esas élites que no nos representan, eso que llamamos élite porque sencillamente está en el círculo del poder, pero no porque realmente merezcan la palabra élite, ¿no? Y en parte es culpa de nosotros, porque nosotros siempre nos desarrollamos, o siempre no, quizás en la mitad del siglo pasado, un poquito más en el segundo tercio, empezamos en nuestro trato con la política siempre fue un trato de rechazo. La política es sucia, la política es cochina, tramposa, y por supuesto, ¿qué élites van a salir de ahí? Sucios, cochinos, tramposos, que es las élites que tenemos. No solamente eso, sino que cualquier persona que trate de incursionar en ese mundo se vuelve cochino, tramposo, porque esa es la relación que nosotros hemos hecho con la política. Lamentablemente, nuestro tránsito ya no es, digo lamentablemente porque a lo mejor hubiese sido interesante que el ciudadano pueda participar directamente en la política, pero ya para las decisiones políticas no puedes participar sino a través de una representación política. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Construir esa representación política con base a nuestros principios y valores, con base a un bien común que nos permita desarrollar, como dije antes, una vida digna de ser vivida y en libertad. Esa es la representación política que nosotros tenemos que hacer. Yo en un programa anterior contigo comentaba, somos más estrictos con el mecánico o con el plomero o con el técnico de la lavadora que con el político. Es verdad. Si el técnico de la lavadora nos deja la lavadora mal, si el técnico de la lavadora creemos que es un mediocre, nosotros se lo reclamamos. Sin embargo, cuando vamos a la política decimos, esto es lo que hay. Entonces, nunca vamos a salir de fracasados, nunca vamos a salir de tramposos, porque además nosotros no podemos generar otra cosa porque somos muy permisivos con la mediocridad. Somos muy tolerantes con la corrupción y eso es lo primero que tiene que cambiar. Si no cambia eso, nosotros nunca vamos a tener élites que nos representen, sino élites a las que le delegamos algo que no queremos hacer, pero ese algo no es poca cosa. Ese algo es la construcción y el mantenimiento de un orden social. Ese algo es la custodia, nada más y nada menos que la violencia legítima del poder. Si cae en manos de personas equivocadas, como cayó Venezuela, lo que vamos a tener es esto. ¿Cómo se entra en la política? Preguntan por Mingo Blanco TV. Y si se estudia en Venezuela para ser político, Víctor.
Bueno, y quiero agregar, antes de que Víctor responda, Mingo, la observación que hace Jorge Borjas, que dice que no se puede olvidar que no se trata de políticos descarriados, sino de delincuentes ocupando el poder que someten al pueblo a punta de violencia. Qué bueno, qué buen comentario. Mira, la política siempre se ha estudiado, no solo en Venezuela, sino en el mundo, porque la política es la preocupación por lo público. Y heredamos esa preocupación por lo público desde nuestros más lejanos ancestros, los griegos, Grecia, los judíos. O sea, al final, cuando uno se asoma a la historia, necesariamente se encuentra de frente y se pega contra la pared de la política. La política es finalmente, en boca o en frase de Arendt, el arte de hacer convivir a los diversos de manera pacífica. Ok, entonces la gran pregunta originaria es ¿cómo hacemos nosotros para vivir bien y en paz? Y una de las cosas, volviendo al tema de los evolucionarios universales, es precisamente que, y lo dice Jordan Peterson en su primera regla de las 12 reglas para la vida, el primer libro original, el de él, porque ahorita hay otras 12 reglas más. Pero él dice, mira, desde siempre hemos funcionado a través de niveles jerárquicos, desde siempre. O sea, nosotros tenemos un referente lejanísimo, pero determinante en la forma de ser incluso de las langostas, y la cosa da incluso mucha risa. Pero al final, el ser humano ha entendido, como el resto de los animales, que la fuerza que nos hace diferentes los unos de los otros, porque siempre hay más fuertes, más ágiles, más inteligentes, más audaces, más taimados. Eso al final te coloca o en posición de líder o en posición de seguidor. ¿Cuál es la gran reflexión humana? Bueno, que esa posición de líder no necesariamente te da la oportunidad de sojuzgar a los demás como sea, porque hemos construido reglas e instituciones morales para que eso no ocurra, y la posición de seguidor no te coloca necesariamente en situación de servidumbre. ¿Ok? Pero insisto, no porque seamos así, sino porque a lo largo de miles de años hemos construido mandamientos o hemos elaborado cultura que le pone límites a eso que Hobbes llamaba los elementos naturales de los que se vale cualquier hombre, que son la fuerza y el fraude. Sí. Porque al final, y esa es la gran trama, dejados fuera de la cultura, bueno, tú te consigues a hombres y mujeres que por la vía de la fuerza además construida más allá de nuestras manos a través de las armas, o la mentira, pues logras, digamos, que los demás finalmente hagan lo que les dé la gana. Lo que les dé la gana a ellos. O sea, claro. Entonces la historia del ser humano es una historia de tensión entre el poder hacer las cosas bien, y de manipulación, entre poder hacer las cosas bien y terminar siendo como son los hombres. Y es lo que yo llamo la traición de Leviatán. ¿Por qué estas élites que estaban allí, que tenían por posición, por trayectoria, por historia, por lo que fuera, como lo dice Mario Briceño Iragorri en ese maravilloso ensayo que se llama La traición de los mejores, por qué al final dejaron de ver al país como un todo, al ciudadano como objeto de sus preocupaciones, y terminaron siendo un mandato para ellos mismos, para buscar sus privilegios? Porque en el caso venezolano ha faltado muchísima reflexión a todos los niveles, como lo plantea Miguel Fontán, sobre el país que queremos y las condiciones que necesitamos para tener ese país. Y entonces tendremos esas élites en la misma medida en que a nosotros nos dé lo mismo quien esté al frente de nosotros, porque nuestra relación con ellos es telenovelesca. Y allí me robo una frase de mi querido llamado profesor Antonio Cova. Si el país tú lo ves como una telenovela, entonces tienes a los protagonistas, a los antagonistas, a la muchacha buena pero que le va muy mal, a la muchacha linda pero que es muy taimada, y entonces por favor no me toques a Guaidó, no me hables así de Capriles, que él está bueno. O sea, la trama de nuestra telenovela es: ellos están dejando el pellejo, no los ves tan flaquitos y sufridos, y ves entonces a la Lilian Tintori gritando desde abajo en Palo Verde, Leopoldo, y nosotros comiendo esa telenovela un día tras otro, sin darnos cuenta de que era lo que siempre fue: un montaje, una farsa, una puesta en escena. Y entonces
de la cual nosotros participamos, y si nosotros no queremos tener los líderes farsantes que hemos tenido hasta ahora, nosotros tenemos que cambiar nuestra posición desde el escenario. Entonces, volviendo a los 70, los 80, Mingo, tú debes recordar esa canción de José Luis Rodríguez, que se terminó siendo también un afiche donde ponían la cara de Jesús y decía "se busca". Sí. Ok, bueno, ¿cuál líder es el que nosotros queremos buscar? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de líder queremos buscar? Ok, un vivaracho, una persona mentirosa por default, una persona fundada en la verdad, una persona que tenga valores, una persona que me ponga donde haya, una persona con quien yo pueda compartir sus sinvergüenzuras, pero siempre y cuando nos pongamos ambos zapatos de lujo. ¿Qué líder quieres? Pero es que ese es el popular, el que tú estás describiendo es el popular, y al final de cuentas siempre gana el popular. Bueno, no, por eso es que el llamado de atención, Mingo, por eso es que el llamado de atención es que esos líderes no aterrizan en paracaídas en el desfile militar del 5 de julio, esos líderes los hacemos nosotros, y si son populares es porque nosotros los hacemos populares, y por eso es que la reflexión, como lo plantea Miguel Fontana, es una reflexión de volver a los principios y volver desde la familia a reestructurar todo, porque al final el problema es que el país no es la acera de al frente. El país es lo que nosotros desde nuestra casa, desde nuestras posiciones, desde nuestras soledades institucionales, de nuestros desafíos, construimos todos los días. Entonces, o es el país de Mingo, o es el país de un locutor que solo dice lo que le pagan. Entonces tú escogerás cuál es el país que tú prefieres. Ese es el problema. El problema es que no se te imponen por default, se te imponen simplemente sobre la base de tus preferencias, y a veces el país que tenemos es el objeto o el producto de malas preferencias. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué es tan bello? O sea, cuando uno veía hasta hace poco, bueno, la relación con Capri es una relación erótica. Entonces, bueno, tú vas a seguir construyendo líderes porque a ti te erotizan. Estamos fritos, porque entonces este país nunca va a salir adelante. Nunca. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la séptima hora. Ahora, por último, antes de dejar hablar a Miguel, está absolutamente claro que ese país de farsantes, ese país de traidores, la traición de Leviatán está confrontada con una circunstancia muy nueva, y es que las redes sociales hicieron mucho más horizontal la relación política. Sí. Y entonces a ellos lo que no les gusta es que las redes sociales hayan salido respondonas, porque mientras las redes sociales sean "ay, te amo, te quiero, te adoro, tú sí eres lindo, cuenta conmigo", a ellos les parece que las redes sociales son Venezuela. Sí. Cuando las redes sociales resultan que están impugnando constantemente, preguntando constantemente y haciendo demandas constantemente, entonces sale alguien a decir, es que Twitterzuela no es el país. Sí. Entonces, claro, ¿y por qué eso ocurre? Porque hay unas élites que se prestan a la sinvergüenzura, a la tergiversación de la realidad. Y cuando no les conviene, salen señoras que parecen muy amables e intelectuales que parecen muy serios a decir, esto no es Venezuela, Venezuela es el país de los conformes, de los alabolas, de los lambucios, que son incapaces y fueron siempre incapaces de confrontarse contra sus líderes. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad de construir el país? Mingo, ¿cuál esquema político o esquemas políticos sugieren tus invitados? ¿Qué proponen también para eliminar este problema político en donde los políticos han puesto a los ciudadanos en el papel de víctimas? Los políticos han puesto a los ciudadanos en el papel de víctimas. Yo creo que los políticos se han puesto ellos mismos en el papel de víctimas de una ciudadanía que está despertando, ¿no? Yo quiero empezar por eso y aprovechando que Víctor nombró a Hobbes. Una de las cosas que nosotros quizás entramos en la modernidad o en el siglo XX era creer que la democracia había garantizado la libertad, ¿no? Entonces Hobbes en su Leviatán hablaba del estado de naturaleza que se puede esconder dentro de esa democracia que nosotros no vimos. Sí. Exacto, ¿no? Nosotros ya, democracia, elimina el estado de naturaleza, como decía Víctor, y aquí todos funcionan con orden y justicia. Y no es así. La libertad siempre está en peligro y siempre requiere que nosotros estemos atentos a ella. Entonces, aquí uno esto con lo que para Kant era lo maravilloso de la Ilustración, y era que había dejado un ciudadano que estaba tutelado y lo abrió para que él fuese dueño de su propio destino. Es decir, se supone que la redención política pasa por la
porque el ciudadano sea dueño de su conciencia. Que es la verdadera libertad. Que es la verdadera libertad. Lo que plantea Víctor es que el ciudadano se cree dueño de su conciencia, pero no es más que una masa manipulable en la que el dueño de su conciencia es otro, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso no te permite moverte en la dirección de tus intereses, de tu dignidad y de tu libertad, sino en función de los intereses y de lo que sería la dignidad de esa élite. Yo no quisiera llamarla más élite porque estamos estropeando la palabra élite con un grupo. Élite que es tan preciosa. Exacto, que es un grupo de malvivientes que, si se puede llamar élite, sería élite del malandraje, élite de la corrupción. En eso sí son buenos. Del secuestro. Ahora, nosotros tenemos que crear la pregunta que tú que propones, que de verdad que tengo años sintiendo urticaria con eso, porque lo primero que hay que proponer es que empecemos a ser dueños de nuestra propia conciencia, que no sea, como decía Víctor, que un grupo, una maquinaria configurada de la mentira, sea la que emita los mensajes, sea la que emita esos valores, que la palabra antivalor no existe, simplemente existe otro tipo de valor, pero esos valores que van en contra de la dignidad del propio individuo y que solo juegan a favor de esa élite de malandraje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir ese sujeto sociológico, ese sujeto político, que se va a movilizar en función de sus intereses, pero también entendiendo que sus intereses no se pueden mover si no generamos y no creamos un bien común en el que tú puedas generar tu vida digna de ser vivida, en el que Víctor pueda generar su vida digna de ser vivida y que yo pueda generar mi vida digna de ser vivida en libertad, sin menoscabo de los otros proyectos de vida. Entonces, eso es lo primero que tenemos. Ética de vida. Eso es lo primero que tenemos que construir, exactamente. Entonces tenemos que construir esa conciencia que nos permita pensar por nosotros mismos y no ver el programa ahí, es que que es lo que ha pasado. O sea, hay gente que solo ve los programas para poder saber qué es lo que tiene que pensar. Entonces, por supuesto, todo, y eso le viene muy bien a esa maquinaria de la mentira, porque todo el que piense diferente es enemigo. O sea, no hay un debate, no hay déjame ver tus argumentos, que Toffler lo decía. En estos cambios disruptivos que nosotros tenemos, nunca una verdad es absoluta ni es completa. Eso te da margen a ti para entender que el otro, por más equivocado que esté, puede tener cierta verdad, pero también tienes que tener mucho cuidado, porque esta maquinaria de la mentira, ¿qué hace? Como la verdad siempre es incompleta, yo inicio con una verdad y construyo sobre esa verdad el propio camino de mi mentira. Entonces, el ingenuo se para sobre esa verdad y ya dice, de aquí en adelante todo es verdad, sin pensar que lo que hicieron fue un punto de partida de verdad y construyeron un camino completamente lleno de mentiras. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? O sea, si nosotros agarramos, mira, Mingo, por no irnos, como decía Víctor, por no irnos atrás en la historia, vamos a 2015, la Asamblea Nacional. ¿Cuál era la verdad? Tenemos que recuperar una institución republicana. ¿Y qué pasó de esa construcción de la verdad, todo el camino de mentiras que se hicieron? Que elegimos a Florido, que elegimos a Stalin González, que elegimos o sea, que el dedo piche. Claro. De unas élites podridas, de una élite política podrida, sin proyecto de país, eligieron a los que después fueron los grandes traidores y destructores. Y sobre eso. Lo que sí no podemos, Miguel, es creer que un Stalin González nos va a hacer el trabajo. Por eso, sobre esa verdad construimos todo un camino de mentira. Ojo, nosotros estamos horrorizados con José Brito. Ay, pero no se nos olvide que José Brito era un digno opositor que luchaba por nuestra libertad y dejaba el pellejo. Que fue seleccionado con el mismo dedo. Claro. Sí, el mismo dedo. Amigo, mira, Catherine está haciendo más señas que operador de vuelo. Amigo, un programa especial hoy, cómo lograr en Venezuela una sociedad más juiciosa, sensata, plural, libre y democrática. Programa especial, diálogo constructivo con Víctor Maldonado y Miguel Fontán. Vamos a identificar en breve, regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Produzca con ese de seguridad. 40 años, amigos, tiene esta empresa. Que lo primero que nos ha ayudado a entender que es clave
e identificar el riesgo en nuestra área de trabajo, para luego inmediatamente elegir el EPP, que es el equipo de protección personal. Y allí entra a trabajar Produzca con la protección óptica, protección a las manos, protección auditiva a la cabeza, respiratoria, al cuerpo, ofreciéndonos todos los implementos, todos los objetos, todos los productos que necesitamos precisamente para estar protegidos en nuestro lugar de trabajo. Usted los contacta sin ningún compromiso en Instagram, @produzca.ve, www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Cuando decimos que la pastelería del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia, es que, por ejemplo, la embajada italiana aquí encarga todo, absolutamente todo, a la pastelería del Corso. La sfogliatella, las colas de langosta, los cannoli siciliani, toda la pasta seca, las mini pizzas, toda la dulcería clásica italiana está y mucho más fresca en la pastelería del Corso. ¿Algún cumpleaños esta semana? Terminando ya agosto, esa torta es de la pastelería del Corso, que la encarga aquí 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Unas próximas tertulias con Víctor y con Miguel para que hablemos de la ética del trabajo, la significación que tiene eso en la reconstrucción de la sociedad, las estructuras económicas mismas. Pero nos están hablando de los esquemas políticos que proponen tanto Miguel como Víctor. Erika, tú tienes allí también represados algunos comentarios de nuestros amigos audioparticipantes. Y, por ejemplo, quería leerles el comentario que escribe Floris Caray, nuestra apreciada y amiga Floris Caray, que dice que élite, ilustración y academia, el sustrato de olas de ilusión para no ver los fenómenos que nos venían, vaciar la política de los grandes fines y quedar solo como medio para la dominación y las mafias. También nos hacen el comentario del problema que tenemos los ciudadanos venezolanos, es que siempre estamos esperando al Mesías para que nos salve y nos ayude a salir de la situación en la que estamos. El daño de los intelectuales, también preguntan por aquí. ¿Por dónde comenzamos? Porque nos quedan 10 minutos de programa. Bueno, vamos. Si le robamos 2 a Catherine. Vamos a comenzar por el comentario de Flor y el epifenómeno. Y es cierto, una de las cosas que yo diría que la invitación es que busquemos un sustituto de intelectuales y de élites a esto, porque los intelectuales en realidad y los académicos son aquellos que ayudan al ciudadano a superar las limitaciones cívicas, no meterlo en más limitaciones cívicas o en impedirle el pensamiento. Y nosotros no tenemos eso. No. Nosotros tenemos gente ilustrada, gente que lee libros, gente que te recita perfectamente una cita textual, pero no gente que nos ayude precisamente a superar esas condiciones que Flor llama que llama epifenómenos, porque en realidad lo que nos están vaciando, como dice ella, es de contenido. La academia, la academia, claro, todos son unas estructuras que se han armado para vaciarnos de contenido e impedirnos la reflexión propia y solamente permitirnos la reflexión de ellos. Sí. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que entrar en conciencia. Toffler hacía esa invitación. Es verdad. Toffler precisamente hacía esa invitación para decirle, mira, estamos en un momento disruptivo. ¿Cuál es el problema en los momentos disruptivos? Que todas nuestras formas de pensar viejas, que todas las fórmulas que utilizamos para explicar la realidad quedan insuficientes. Caducaron. Se desbordan con la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Él hace una invitación y dice, mire, señores, no nos neguemos a pensar de manera distinta y a ver los cambios. Pero lo que él está haciendo un llamado es precisamente a balbucear estas realidades
para nosotros darles un nombre, para nosotros ampliar nuestra capacidad de comprender, porque lo que nosotros traíamos en este momento disruptivo no nos da explicación, siempre nos da explicación incompleta. Y ese es el problema. El problema es que ante esa realidad desbordada, aquellos que te permiten, que desde la academia y de la intelectualidad lo que hacen es volver a reducirte el momento y la realidad que solamente entra en su explicación. Y ya la otra realidad de la explicación, fíjate, se la despachan rapidito. Es decir, no sirve. Víctor decía, y caracterizó muy bien lo que pasaba en las redes sociales. Cuando eran a favor, machete, no hacía falta. Es más, creo que una vez se presentó incluso la posibilidad de hacer una encuesta en función del apoyo que existía para tal candidato en redes sociales. Pero cuando es crítica, entonces esa red social no es el país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Lo que está pasando es precisamente que este despertar del ciudadano, de la conciencia del ciudadano, quiera ser permanentemente limitado porque no corresponde al pensamiento de esas estructuras que ha creado la maquinaria de la mentira. Entonces, Guerreros del Teclado es una, Twitter no es Venezuela es otra, y así un montón de cosas. ¿Qué pasó? La realidad igual los desbordó. Entonces, lo que tenemos que tener como ciudadanos es que tenemos, y ahí lo decía un oyente que comentó, tenemos que recuperar esa conciencia y ser nosotros los que pongamos sobre la mesa cuáles son los principios axiológicos sobre la que representación política se va a mover. Sí. No es ella la que nos tiene que decir cuáles son los principios axiológicos, somos nosotros. Lamentablemente no tenemos ni intelectuales ni académicos que nos ayuden a limitar a superar las limitaciones cívicas. Y eso es lo primero que tenemos que construir. Víctor. Yo la verdad es que la peor de las decepciones las he tenido precisamente con el mundo intelectual, porque es un mundo finalmente que dejó de tener como objetivo la reflexión del país, el mundo, por ejemplo, del gran Juan Carlos Rey, del Antonio Cova, para terminar siendo los mandarines de los intereses de los políticos que les pagan. Y lo que hemos visto es una inmensa intoxicación de dinero, porque no vayan ustedes a creer que la ayuda humanitaria se evaporó, no, esa vino, pero vino para donde no era, de la intoxicación por la vía del dinero, de la interpretación del país en manos de unos intelectuales que son de este tipo. ¿Qué quieres que diga? Okay, que yo lo digo bonito. Okay, esa es la tragedia de este país. Pero la ventaja es que nos estamos dando cuenta. La ventaja es el insight que han sido tan brutales, tan vulgares en la forma de hacerlo, que al final nos han tan grotesco, sí. Esa es la palabra, que al final toda la puesta en escena se ha venido abajo. Pero yo no quiero que cerremos sin hacer referencia a una conversación que tuve con Teresa Albanes hace poco. Ella me decía, el problema está precisamente en que el marco en donde está la pintura del país es un marco malo. Y se refería a las narrativas erróneas. Y hay un conjunto de narrativas contra las cuales tenemos que luchar. La primera es la narrativa de la interpretación de la realidad a través del socialismo. Y aquí hay que reconocer que el país es visto con los ojos socialistas de la iglesia, del empresariado, sí, de los intelectuales, de los sindicatos, claro, de las universidades. Entonces, ¿qué tienes tú si esa es la mirada? Socialismo siempre fracasa. Socialismo, además, ramplón, vulgar y ordinario, que termina siendo un sistema de sometimiento. Entonces, esa es la primera narrativa. La segunda narrativa tiene que ver con las élites. Nosotros al final se nos ha impuesto una narrativa de dirigentes que no funciona, ¿okay? Y que tenemos que deponer. Bueno, hay que construir una narrativa nueva con nuevos liderazgos. La tercera narrativa, la lucha contra la pobreza, que supuestamente solo se hace desde el Estado, la narrativa del capitalismo del Estado interventor, contra ella también hay que luchar. Al final, digamos, si nosotros identificamos así, tipo PNL, cuáles son las narrativas que nos están haciendo daño y que nos han intoxicado, muy probablemente consigamos liberarnos de ella y empezar a pensar el país en términos, además, en las dimensiones que nos exige el pensamiento del país, con muchísimo más libertad, centrados en la libertad, procurando un futuro y un bienestar mejor para todos y dando respuesta allí en esa trama al ITU que propone. Y yo lo voy a decir porque no me voy a cansar de repetirlo, porque además la primera vez que lo dije fue aquí. Familia es la primera. Fe, familia, comunidad, compasión, una narrativa política
diferente, un compromiso central de salir de esta bancarrota moral y una disposición a actuar consistentemente sobre la base de esta reflexión. Bueno, un minuto a cada uno para su reflexión final, y no sé si ya de una vez, eso lo tengo que hablar con Erika y con el equipo del programa, si el martes que viene quedan comprometidos para una segunda etapa de este ciclo que podemos, que estamos comenzando hoy. Me gustaría muchísimo que me lo aceptaran para que hablemos un poco de la ética del trabajo y las estructuras económicas, aunque yo no sé si ustedes consideran que hemos cerrado el capítulo de lo político. Bueno, el capítulo de lo político, por supuesto, se expande y va siempre de la mano de las demás consideraciones, porque lo político, como decía Víctor, no solamente es armonizar esa pluralidad que nosotros deseamos como país, sino también articularnos para construir ese bien común. Como palabras finales, yo vuelvo a insistir en que el ciudadano, para ser ciudadano y para librarse de esto y para hacer cualquier cosa en función de su dignidad y su libertad, tiene que ser dueño de su propia conciencia. No puede seguir siendo tutelado por una maquinaria, tiene que ver este programa, lo tiene que oír y lo tiene que analizar y lo tiene que ver desde el pensamiento crítico, no simplemente recibiendo y aceptando todo lo que aquí se dice. Y como este programa, otros, el mensaje, como decía Víctor, el mensaje de los políticos, ese es el primer paso, dejar de ser tutelado de esa maquinaria. Lo segundo, en este caso muy particular, es que debe entender que el régimen y la oposición electorera son un obstáculo para la democracia. No puede hablarse de democracia si de entrada están estas dos partes. No existe posibilidad alguna de democracia si se hace o bien desde la oposición electorera, del régimen criminal o con los dos. Entonces, lo primero que tenemos que entrar es en conciencia de eso, porque eso nos va a ayudar a entender que nuestro compromiso, primero, es con nosotros y segundo, con las generaciones que vienen detrás. No con las élites ni esa conformación que, repito, élites en lo corrupto, más nada. No, una recomendación de 15 segundos. Cuando nos levantemos todos los días, hagámonos una pregunta. ¿Cómo salimos hoy? ¿O cómo empezamos a salir hoy de la bancarrota moral en la que la traición de los mejores nos ha colocado? Yo creo que eso además es un ejercicio maravilloso, porque al final te vas a dar cuenta que no tienes por qué quejarte tanto, sino que tienes un espacio de responsabilidad, parodiando o parafraseando, mejor dicho, a Pedro Pacheco. El metro cuadrado de tu responsabilidad da, digamos, como para entender que tú tienes muchas cosas que hacer para ayudar al país. Y comienza reafirmando tu fe, reafirmando tu familia, reafirmando tu comunidad y practicando la compasión. Antes de la ética del trabajo y las estructuras económicas, por favor, hagan un programa sobre los partidos políticos. Bueno, puede ser el martes que viene con Víctor y con Miguel, con Víctor Maldonado y Miguel Fontán. Gracias, de verdad. No, gracias a ti. Un placer estar aquí contigo. Gracias, Erika, para que te despidas también de los muchachos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un saludo. Un fuerte abrazo para Víctor y para Miguel. Y a ustedes, querido auditorio, amigos, recuerden, bueno, todas las interpretaciones finales de lo conversado acá, como siempre, de ustedes. El comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes